Bienvenidos estudiantes a esta segunda parte de la clase Rivalidad entre las dos potencias en la Guerra Fría. Hoy vamos a ver lo que estaba aconteciendo básicamente en el mundo, no solamente la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también los revuelos que ocurrían alrededor del globo. Pero vamos a enfocarnos también más en Asia y en África. Ya en la tercera clase nos vamos a enfocar en América Latina. Ahora, no solamente están ocurriendo cosas en Europa o un poco al sur de los Estados Unidos, sino también estaba ocurriendo cosas en Asia, incluso antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo claro, China. Ya a principios del siglo XX, China básicamente se constituyó como una república, terminando con el imperialismo chino, cuando el emperador abdicó. Sin embargo, esto dejó como una especie de inestabilidad política de la cúpula del poder chino. Tanto así que se dio incluso un golpe de estado por parte del general Chiang Kai-shek en 1927. Con ello persiguió a todos los opositores del gobierno, incluyendo a los opositores comunistas. El fundador del Partido Comunista Chino, Mao Tse-tung, básicamente lideró y organizó una tropa revolucionaria para lograr tomar el poder del general Chiang. Sin embargo, ya en los años de 1937, Japón intenta invadir China o el territorio chino, que es la parte también de Corea en la actualidad, y toda la costa china. Sin embargo, tanto el ejército republicano chino junto con el ejército comunista chino no toman más alternativas que aliarse contra la invasión japonesa, y estuvieron así de aliados hasta 1945, cuando Japón se rindió. Así, luego se volvió a un conflicto civil o una guerra civil entre los nacionalistas chinos y los comunistas chinos, finalizando finalmente en 1945 con la victoria de Mao Tse-tung y logrando el triunfo del Partido Comunista Chino. Así, en ese mismo año se fundó la República Popular China, y expulsando a los nacionalistas chinos a la isla de Taiwán, protegida por los norteamericanos. Ya con eso podemos observar que ya no solo la Unión Soviética a nivel internacional fomentaba el comunismo chino o la ideología socialista, sino también ahora estaba el gigante asiático que es China, prácticamente apoyando a la ideología comunista. Ya después del colapso de la Unión Soviética, China en la actualidad sigue teniendo un modelo comunista unipartidista con un mercado curiosamente económico abierto a través de los tratados. Y en la actualidad, como en el 2002, Chile y China firman un tratado de libre acuerdo, un tratado de libre comercio, que aún se mantiene. Ahora, no solamente estaba ocurriendo cosas en China, sino también el revuelo iba también a donde sus vecinos, como en el caso de Corea, que prácticamente después de la invasión japonesa en 1945, tanto la parte ocupada de los Estados Unidos y la parte ocupada de la Unión Soviética dividieron la Corea en dos, tanto como Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte era la República Popular de Corea, dirigidos por Kim Il-sung, y Corea del Sur era dirigido por la dictadura de Syngin-rhee, siendo pro-norteamericano. Sin embargo, en 1950, Kim Il-sung, con apoyo de los soviéticos, avanzó hacia la parte de Sur Corea. Esto inició la guerra. Sin embargo, los Estados Unidos apoyaba a Corea del Sur junto con el ejército como de la ONU. En ello luego China se metió a apoyar
a Corea del Norte, iniciando una guerra con los apoyos de las potencias que estaban involucradas. Sin embargo, debido para que el conflicto no creciera, en 1953, básicamente los Estados Unidos, China y la Unión Soviética llegaron como a un acuerdo o una negociación, donde concluyó con el amnistío de Panmunjom, en que las dos Coreas se permanecían divididas y que prácticamente aún sigue dividida en una frontera bien vigilada, como lo que pasó en el muro de Berlín. Pero en la actualidad, en uno, que es Corea del Sur, tienen un modelo democrático y capitalista, y en Corea del Norte tiene una dictadura comunista dirigido por Kim Jong-un. Otro frente de conflicto también fue en Vietnam. Prácticamente después de la guerra de independencia de Vietnam de Francia, Vietnam también fue dividida en dos ejes, en un Vietnam del norte y en un Vietnam del sur, que el sur prácticamente era pro-norteamericana y el norte era pro-comunista, en 1954. Sin embargo, se quería llegar a una negociación como un acuerdo para unir a los dos Vietnam. En 1955 se propuso que una votación para todos los vietnamitas si es que se quería unir ambas Vietnam. Sin embargo, con Vietnam del Sur al mando de Ngo Dinh, básicamente canceló dicha votación, a la cual Vietnam del Norte concurrió y optó por la vía armada bajo el mando de Ho Chi Minh, iniciando la guerra de Vietnam. Pero ¿qué se supone que esta generó prácticamente? Bueno, fue una decisiva porque tenían que ver tanto los conflictos, qué apoyo tenía más influencia o cuál era el apoyo más poderoso. ¿Eran los soviéticos o eran los norteamericanos? Y ellos básicamente la guerra comenzó como en 1955. Fue decisiva para las potencias para mostrar su fuerza bélica y su influencia, y para los Estados Unidos detener la expansión comunista, a la cual también se utilizó la guerra de guerrillas. Ya para 1975, los Estados Unidos se retiró de Vietnam, siendo como derrotados al tener una desventaja territorial, el rechazo de la guerra por parte de la población norteamericana y decidido por el presidente Nixon, dando la victoria a Vietnam del Norte y anexando a toda Vietnam del Sur, reunificándola. Se calcula que prácticamente murieron entre 4 millones a 6 millones de personas. Ahora, no solamente estaba pasando los acontecimientos o las rivalidades entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también estaban ocurriendo otros procesos de manera paralela. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues son los procesos de descolonización y el movimiento de los países no alineados. ¿En qué consiste esto? Pues bien, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Europa estaba, entre comillas, vulnerable, y en ello las colonias aprovecharon a hacer un proceso de independencia y descolonización europea. Y eran colonias que estaban en lugares como África y en Asia desde el siglo XIX. En Francia, como la colonia de Argelia, en Bélgica, la colonia del Congo, y el Reino Unido, la colonia de la India. Estos procesos de independencia algunos de ellos fueron básicamente resolutivos y pacíficos, como el caso del Reino Unido, en que sus colonias se volvieron autogobiernos, se gobernaban solos, y otras pertenecían a una especie de mancomunidad, una organización de países dirigidos por el Reino Unido, como el caso de la India con el movimiento de Mahatma Gandhi, logrando una independencia en 1947. Por otro lado, existieron independencias por la vía armada
como las colonias francesas en África, como Argelia, que logró su independencia en 1962, y en el caso de Vietnam en Asia en 1954, y luego llevó a la guerra de Vietnam. Ahora, ya como podemos tal vez ver en el mapa, durante los procesos de descolonización surgieron como muchos nuevos países, y muchos de estos tuvieron que adoptar un sistema político y económico basados también en las instituciones que la europea dejó. El proceso buscó que las dos grandes potencias, como los Estados Unidos y la Unión Soviética, se incorporaran como nuevos países dentro del eje de influencia. Sin embargo, un grupo importante, cuando logró su independencia, algunos de estos países lideraron un movimiento en 1955 llamado el Movimiento de los Países No Alineados, cuyo objetivo era agrupar a los estados que no reconocían ser parte de ninguno de los dos bloques, como no somos ni siquiera pro-norteamericanos, pero tampoco somos pro-soviéticos. Estos países eran básicamente dirigidos, mejor dicho, integrados por la India, Mozambique, República del Congo, Etiopía, Qatar, Colombia, Perú e incluso Chile desde 1971, entre otros. No solamente a nivel internacional estaban cambiando los acontecimientos, sino también estaban cambiando dentro de la matriz cultural, la sociedad e incluso el progreso tecnológico. Y eso es lo que ha acontecido durante el siglo XX. Prácticamente anduvieron como una competencia tanto tecnológica, tanto de los Estados Unidos como soviética, entre otros lugares. En un caso como los soviéticos en la carrera espacial, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio en 1961, y luego con los Estados Unidos cuando envió el Apolo 11 en 1969 a la Luna. Y ahí vemos también las grandes competencias tecnológicas y de estilo de vida que también realizaban las dos superpotencias. Y gracias a eso prácticamente tenemos computadoras y móviles que son más compactos. El salto tecnológico y la carrera tecnológica prácticamente benefició también a la sociedad. Así como también en el caso de la medicina con el corazón artificial en 1982, la píldora anticonceptiva, en donde la mujer empezó a controlar su fecundidad. También el ordenador o computador que fue inventado en el 43 y luego fue modificado siendo más pequeños. E incluso la creación de la red de información llamado Internet en 1969. Incluso artefactos tan cotidianos como la lavadora en 1958. Y aquí vemos el cambio tanto de la producción, digámoslo así, y la calidad de vida de tanto de hombres y mujeres que afectaron a la producción y cuánto más rápido podía ser para tener como más tiempo. Los avances tecnológicos y el cambio de vida era verdaderamente asombroso. Tanto así que incluso para nuestra época también la tecnología avanza tal vez 2 o 3 veces más rápido. Sin embargo, la sociedad no avanzaba tan rápido como la tecnología. En ello se reflejaba también en los países occidentales, en especial en los años 60, donde existía una gran segregación racial hacia las personas de cuya piel era oscura. Tanto así que había lugares en que las personas negras no podían ingresar a donde estaban los blancos, usando términos peyorativos de la época, como en colegio, cafetería, incluso en matrimonios donde no podían casarse personas de tez blanca con personas de tez negra. Y eso trajo tanto como un descontento y un malestar para aquella comunidad, poniendo en protesta que en su mayoría eran pacíficas, como Rosa Parks, que prácticamente protestó en ello, y el dirigente como Martin Luther King, liderando el movimiento para la igualdad civil y social.
Tanto así que había lugares como en Norteamérica donde los negros no podían votar, no podían ejercer su derecho a voto. O en lugares como en África, que básicamente existía el apartheid, un sistema de agregación racial que prácticamente estaba legitimado y legalizado, que consistía con la creación de lugares separados, que fue derogado recién en 1992. Y ahora sí todavía existe el racismo en muchas comunidades, en especiales que son como más tradicionales. También, por último, no solo había discriminación hacia las personas negras, sino también en el rol social que ejercían algunas personas, en especial las mujeres, que para aquella época tenían un rol social muy claro, que debían cumplir cierta tradición y cultura de la época, como el cuidado de niños y el del hogar, negándole o siendo mal visto que trabajaran o estudiaran. Así se realizaron muchos avances durante el siglo XX, como la igualdad cívica, que ya recién una mujer podía ir a votar o a postular recién a un cargo, y el acceso a la educación profesional, así como el control de su cuerpo en el embarazo o el divorcio incluso. Se formaron movimientos feministas en aquella época del siglo XX para alcanzar la igualdad y la equidad de género, y que hoy en día aún estamos viendo, aún se está pidiendo la igualdad, como la igualdad de salario y de sueldo. Imagínense, cuestiones tan básicas que aún se está queriendo luchar por ellas. En fin, aún queda mucho por avanzar, y viendo que el pasado sí afectó como prácticamente nuestro presente y nos seguirá afectando, y nosotros afectaremos a un futuro en este presente. Bien, nos estaremos viendo para la clase número 3. Así que pasen a la siguiente cápsula.